No sé si me escuchan. ¿Me escuchan? Muy poquito, dice. Yo acá arriba no me oigo nada. Si me pueden apoyar, por favor, con los monitores. Quiero hoy compartir con usted esta palabra. Yo sé que el Señor siempre tiene una bendición especial cuando nos congregamos, y eso es el propósito especial por el que nos reunimos, porque Dios toma parte, hermano, en ese espacio y en ese tiempo que Él nos permite definitivamente poder venir a superar nuestras áreas difíciles, el poder ser sanados en nuestro espíritu, alma y cuerpo. No solamente hay enfermedades en el cuerpo, sino las hay a nivel del espíritu y del alma. La depresión es una enfermedad del alma. La amargura puede ser una amargura de espíritu, gente que no le haya sabor a nada, hermano, porque los problemas, las dificultades, las crisis, las pérdidas, los fracasos han quitado el sabor de la vida y nos consumimos a veces como familias, como hogares, como trabajadores, como patronos, mire, póngale en cualquier ámbito de la vida. Qué duro es vivir con una persona que le perdió el sabor a la vida. Tarde o temprano eso se vuelve algo contagioso, y ese contagio, hermano, es destructivo. Entonces Dios marca primero una etapa de luz, porque en esa luz, fíjese que qué precioso que la Biblia dice: en tu luz veremos la luz. Y Jesús habría dicho: yo soy la luz del mundo. Pero después de eso, Él enseña y dice: ustedes son la luz del mundo. Entonces, ¿cómo romper un ciclo de esclavitud en la oscuridad? Porque no hay una prisión tal vez que le rodee con barrotes y cadenas, pero dígame, si no está aprisionado el que no puede ver. La ceguera es una especie de esclavitud, porque aunque haya un mundo precioso en su entorno, no lo puede contemplar ni accesar. Ahora, no estoy hablando de la ceguera física, sino de la ceguera espiritual. ¿Y cómo trabaja Dios con esa condición de la ceguera espiritual? Sino a través de la fe. La Biblia dice que la fe es la certeza de las cosas que no se ven. Aquel que solo mira lo que sus ojos físicos le permiten ver, está preso definitivamente. Pero el que tiene fe puede ver más allá de lo que sus ojos físicos le permiten. Entonces ese vuela, ese tiene libertad, ese puede estar viendo una enfermedad y ve la promesa de Dios sobre la enfermedad. Ese puede estar viendo una crisis de familia, un matrimonio probablemente en vías de divorcio, una destrucción en cualquier área. Pero cuando Dios implanta la fe, la libertad empieza a manifestarse. Mire, por algo es que la Biblia dice en Romanos 1:17 que el justo vivirá por la fe. Se lo voy a colocar acá básicamente en pantalla. Creo yo que el Señor nos va a permitir esta noche poder navegar en algunos pasajes bíblicos. Y quiero colocarle primero Romanos 1:17. Acá está en pantalla, mire. En el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. El justo por la fe vivirá. Y aunque es una escritura que la hemos estado manejando, si le puedo decir, la hemos estado conociendo o involucrándonos mucho con esta palabra en relación al justo y su forma de vida. El justo no vive por la religión. El justo ni siquiera es justo por sus medios. A él lo justificaron porque Jesús perdonó los pecados
Él es el único justo, y nos dio la condición de justos que no merecíamos. Ahora, ya estando en esa justicia, la fe es un elemento básico para vivir. Alguien puede tener 50 años en una iglesia y no por eso su fe le ha permitido romper esa prisión de ceguera en donde al primer conflicto que el diablo le pone, lo primero que hace es quedarse tirado en el suelo y no se puede levantar. Sin embargo, el justo vive por la fe y el justo aprende a levantarse, tal y como la Biblia dice. 7 veces cae el justo y torna a levantarse, vuelve a levantarse. Esa oscuridad yo creo que fue lo que movió el corazón de Dios por amor, como para traer una etapa de libertad a nuestras vidas, revelándonos la luz de los justos. Por eso es que el tema de esta noche está relacionado con la luz de los justos. Tengo acá un pasaje que está marcado en las Escrituras, solo permítame colocarle acá la opción para que nos dé las citas bíblicas, si usted pueda también estar, si me acompaña a Mateo capítulo 4 y versículo 13, va a ser fabuloso para poder enfocarnos en esta palabra tal y como el Señor nos la va a regalar. Mire pues, lo primero creo yo va a ser que nos enfoquemos en lo duro que es vivir la vida en oscuridad. El que camina en oscuridad, dice la Biblia, que tropieza. Y Dios establece un proceso de luz a través de su palabra, al punto que la Escritura misma enseña que lámpara es a nuestros pies su palabra y es una lumbrera, dice, en el camino. Pero muchas van a ser las Escrituras que vamos a encontrar en relación a la importancia, hermano, de movernos por medio de la palabra tal y como Dios lo anhela o lo enseña. Para que Jesús tome un título de luz y él mismo se muestre y se defina como la luz del mundo, lo que el mundo tendría que ver entonces es literalmente el cambio cuando la luz se manifiesta. Fíjese que en San Juan capítulo 1, antes de leer el pasaje de la cita que le indiqué, en San Juan dice que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Ahora, si las obras son reveladas cuando la luz llega, no crea que a toda la gente le gusta el que le digan esto está mal, o que Dios venga y le diga, puedes tener un cambio en esa ruta que estás llevando si tan solo permites que la luz de Dios te alumbre. Entonces, estoy acá, si usted me acompaña, por favor, ahorita sí, salimos ya con esta parte de Mateo capítulo 4. Dice que Jesús salió de Nazaret en Mateo 4:13. Fue a vivir a Capernaum, que está junto al mar en la región de Zabulón y de Neftalí. ¿Por qué tomé el versículo? Porque me llamó mucho la atención que él salió de su tierra natal y se fue a vivir a Capernaum. La palabra Capernaum en algunas versiones la va a encontrar como Cafarnaum o Cafernaum y quiere decir la tierra de Nahum. Pero Nahum quiere decir el que da consuelo, el que es consuelo. Ese es Dios. Ese es Dios. Ahora, Jesús salió de la tierra donde estaba y se fue a vivir a una tierra de consuelo. Eso en la Biblia no hay detalles de más. Hay detalles con un significado muy particular por los cuales Dios los puso. Ahora observe, para que se cumpliera lo que fue dicho por medio del profeta Isaías cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles de las naciones. El pueblo asentado en tinieblas vio una gran luz. Observe esto. ¿Dónde estaba el pueblo? En tinieblas. ¿Y qué fue lo que vio? Una luz tan grande. Y a los que vivían en región y sombra de muerte, una luz le resplandeció. ¿Dónde vivían? En una región de sombra y de muerte. Fíjese que no es el pasaje del Salmo 23 que dice, aunque pase por el valle de sombra y de muerte. No, ahí está hablando de pasar, no de vivir.
Ahora, acá dice que ellos vivían en esa región. Y una región de sombra es una región, hermano, de cosas no definidas. Vivir entre las sombras es vivir en situaciones que no se definen con claridad. Es como que si tú dijeras en algún momento, hermano, yo estoy cansado porque no veo nada claro. Y como diría el corito que usted cantaba antes, sombras nada más. Y las sombras se van cuando la luz del sol es plena. Dice que el momento pleno del sol es cuando no hay sombra. No hay sombra sobre usted porque le queda en una posición en donde le cubre completamente y usted se mira en el sol o mira hacia el sol y no hay sombra. Pero cuando ya el sol decae, la sombra empieza a correrse o cuando todavía no ha llegado al punto máximo. Este pueblo vivía en una región de oscuridad, de sombra y de muerte. Y una luz le resplandeció, dice. Ahora, ¿cómo es posible que si el justo va a vivir por la fe y puede ver lo que no se ve, entonces hay una relación entre la luz y lo que la fe es? Si usted puede ver las cosas que no se ven, usted tiene una luz que los demás no la tienen. No sé si se da cuenta que la fe es luz o la luz es fe. Estoy hablando en términos espirituales. ¿Amén? ¿Está acá? Va, estoy hablando en términos espirituales. Ahora, observe, el Salmo 107:10 expresa o se refiere a gente que moraba en tinieblas y en sombras de muerte, prisioneros en miserias y en cadenas. ¿Cómo vive entonces el que está en tinieblas y en sombras nada más? Es un prisionero de miserias. Ahora, la miseria no es solamente la falta de recurso, sino la condición que va mucho más allá, hermano. Porque hay gente que puede tener recurso económico, que tiene comodidad y sin embargo vive en una condición miserable, en una condición de la que cualquiera diría, me da lástima la condición. No puede tener paz, no puede tener reposo, no puede dormir tranquilo, no vive en paz. Y probablemente alguien con pobreza económica puede tener en algún momento más paz que el que está presumiendo del recurso en términos materiales. Sin embargo, moradores de tinieblas y de sombra de muerte. La sombra de muerte es como una persecución, hermano, de que todo lo que se emprende no prospera, sino que se termina muriendo. Como que si la sombra llegara porque la muerte está ahí. Y a donde la muerte se mueve, la sombra cae. Compró animales y se le mueren. Puso un negocio, no le funciona. Empieza cualquier proyecto y empezó bien, pero se va a morir. Se casó y al final va a terminar muriéndose esa relación. Ahora, mire cómo la muerte ha perseguido, porque incluso llega un momento donde alguien dice, ¿yo para qué vivo? ¿Por qué vivo? Yo no debería de vivir, mejor me debería de morir. Sí, la sombra de muerte le cayó encima y está buscando que opere en un espíritu de muerte. ¿Estamos acá? ¿Dicen amén los dormidos? No hay ninguno. Ok, la sombra, mire, qué precioso, porque la Biblia va a hablar de la sombra del Altísimo. Y esa sombra del Altísimo no es un lugar oscuro. Entonces, ¿por qué es una sombra? Porque es protección. Porque es protección literalmente. Mire, un prisionero en cadenas y con esa sombra encima, santo Dios, qué condición más desastrosa. Entonces el Señor en su misericordia va a hacer algo glorioso en este Salmo 107. Mire el versículo 11. Porque fueron rebeldes a las palabras de Dios y despreciaron el consejo del Altísimo. ¿Por qué fue que terminaron entonces en sombras de muerte y en prisiones de miseria? ¿Por qué? Porque despreciaron la palabra de Dios.
Y dice, y despreciaron el consejo del Altísimo. Sí, hay una relación profunda con lo que la palabra te provoca en la fe. La Biblia dice que es por el oír que viene la fe. ¿Y el oír qué? La palabra de Cristo. Por otro lado, la Biblia también va a decir lo que ya te mencioné. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Cómo es de tremendo que la palabra de Dios se va a convertir en el medio de libertad? Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero mire, una persona en incredulidad es una persona que no tiene promesa de Dios revelada para agarrarse de ella. La incredulidad es la incapacidad para creer. Qué tremendo es que en medio de una dificultad en la que tú te encuentres, lo inmediato es que tomes una promesa que Dios te dio, te aferras a ella y esa promesa no solo se va a convertir en espada, sino también en escudo. Espada porque es palabra de Dios, pero hay un escudo de fe y esa fe vino por la palabra misma que oíste. Entonces es tremendo cuando alguien desprecia el consejo del Altísimo. Y despreciar es una situación que tal vez no iría simplemente en decir yo no quiero escuchar, sino no darle importancia a veces a lo que se escucha. 12. Humilló sus corazones con trabajos, tropezaron, no hubo quien los socorriera. Entonces en su angustia clamaron al Señor y Él los salvó de sus aflicciones. Así que para el que puede estar bajo sombra de muerte y en prisión de miseria y en una gran oscuridad, la justicia de Dios le va a ser dada, la justicia en el sentido de que el hombre no tiene justicia en él. Si la Biblia dice que no hay justo ni aun uno, cuando tú reconoces la justicia de Dios, te das cuenta que si se nos tratara como nosotros merecemos, nosotros no podríamos ni recibir mucho de lo que tenemos. Porque para empezar, la paga del pecado es la muerte. Y no hay quien diga yo no he pecado. Entonces esa sombra de muerte que trae oscuridad, porque de hecho es una sombra, está asociada precisamente con la primera raíz que es el pecado. La paga del pecado es la muerte. Ahora viene el Señor y nos justifica. Entonces lo que hizo fue quitar la paga del pecado y al quitar la paga, quitó la sombra y la luz puede fluir de tal manera que tus aflicciones que eran producto de la oscuridad, del temor, del terror y de todo lo que puede pasar en la oscuridad, van a huir. Y como dice la Escritura, ciertamente volverán los redimidos, dice. Volverán a Sión cantando y habrá gozo perpetuo sobre sus cabezas. El dolor y el gemido huirán, dice. Mire qué promesa más preciosa. Lo sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus cadenas. ¿Habrá alguien aquí con quien Dios ha hecho eso? Si no lo hay, permítame anunciarle hoy la luz de Cristo y decirle que Él nos saca de las tinieblas, Él nos saca de las sombras de muerte y Él rompe nuestras cadenas cuando su luz llega. Por eso vuelvo a preguntar, ¿hay alguien que no le ha entregado su corazón a Cristo o tiene el temor de decir, sí, su luz me alcanzó, hoy puedo ver? Y como diría la Escritura, en muchos pasajes, nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Lo vamos a ver reflejado en diferentes escrituras. De hecho, acá está, en Colosenses 1:13. Él nos libró del dominio, de la autoridad, dice esta versión entre paréntesis. Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Entonces, el camino del justo tiene que ser un camino, hermano, en el que la luz de la palabra de Dios le trae libertad. ¿Cuál sería la opresión más profunda que alguien puede tener sino cerrarse en su mente y decir, es por demás, esto no se compone?
Esto pasa con frecuencia, principalmente en las relaciones matrimoniales, cuando ya hay una crisis y ya se intentó tanto, lo inmediato es decir, es por demás, no se puede, no se puede, hasta aquí llegamos, ya no más. Y dejas de batallar, dejas de luchar. O el que se abandonó ante un diagnóstico médico probablemente, y el dominio, aquí se está hablando de un dominio de las tinieblas. ¿Cómo pueden dominar las tinieblas, hermano? Usted puede dominar la noche y decir, no, yo me voy a proponer que la noche no entre, ¿verdad que no puede hacerlo? Dígame, mire, ¿cómo se domina a la noche para que no llegue? ¿Verdad que es inevitable que la noche llegue, pero también va a ser inevitable que el sol salga? Sin embargo, el Salmo 139 dice que aunque tinieblas me rodeen, su luz resplandecerá en medio de las tinieblas, dice. Entonces la noche podrá llegar, pero en tu corazón va a haber una luz que nadie la puede apagar. Y esa luz, en primer lugar, tiene un nombre, se llama Jesús. En segundo lugar, esa luz es su palabra y Él es la palabra viva. Entonces, ¿cuánta luz hay en medio de una crisis o de una dificultad? El problema no es la crisis ni la dificultad. El problema es meterse a una crisis sin luz. Imagínese usted qué tremendo ha de ser vivir una tormenta en plena oscuridad. Vivir un robo en plena oscuridad. Vaya, echan a alguien a la calle en plena oscuridad. Ahora ponga esto ya en términos más prácticos. Una discusión de matrimonio en plena oscuridad. Pero con uno que tenga luz, puede ver más allá de las tinieblas que están tratando de rodearlo. Porque aquí dice que Él nos libró del dominio. Si las tinieblas dominan, en el justo hay una luz que resplandece. Y te lo voy a plantear de esta forma y seguramente no me va a dar tiempo hoy terminar con la luz de los justos. Porque te vas a dar cuenta que a donde el justo llega, el ambiente se transforma porque lleva luz. Y vas a encontrar gente que aunque tenga Biblia, vaya a la iglesia, sus obras son obras que reflejan obscuridad. Entonces, se va a evidenciar la luz en la medida en la que en medio de la prueba, la reacción de cada quien se pueda ver. Por ejemplo, hay gente que cuando habla, dice la Biblia que sus palabras son como medicina. Pero hay gente que cuando habla, sus palabras oscurecen completamente el entorno. Imagínense que usted está en medio de un problema y tratando de dar una solución y de repente alguien lo escuchó a usted dar una solución y se levanta y dice, no, eso no se puede, eso es por demás. Y cuando usted encuentra un no se puede, a usted le hierve el corazón diciéndole, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Por qué me dices que no se puede? Y dése cuenta cómo las tinieblas dominan en cuestión de segundos, pero como hay un proceso de luz tan extraordinario que cuando la luz llega, las tinieblas desaparecen. No sé si usted ya se dio cuenta de eso. ¿Cómo es que las tinieblas se disipan, se exterminan cuando la luz aparece? Páselo al plano práctico. En su cabeza empezó a sonar la idea de no se puede, es por demás, yo ya no sigo, de mí cómo hablan, nadie me entiende, yo ya no aguanto, entrego el privilegio, mire, y empieza uno con ese es un ciclo de dominio de tinieblas. Porque las tinieblas tratan de rodear, hermano, mire, Jesús muere en la cruz y en el momento que Él está crucificado y va a exclamar,
En tus manos encomiendo mi espíritu. Dice la Biblia que cayó una densa oscuridad sobre la tierra, aparte de que tembló, y seguramente las potestades, los principados, las huestes de demonios estaban rodeando completamente aquel lugar. Ahora, ¿por qué pasó eso? Porque se aproximaba una victoria. Mire, el diablo nunca habría creído lo que iba a pasar, o nunca se hubiera imaginado cómo habría de salir derrotado en medio de esa condición. Entonces, tenemos que ser, madurados, entrenados o habilitados por la palabra de Dios y el Espíritu Santo para que ahora, hermano, nos movamos en el dominio del reino de su Hijo amado, no en el dominio de las tinieblas. ¿Cómo es de tremendo que cuando en alguien no hay luz o su luz es débil, las tinieblas pueden terminar apagando la poca luz que tenía? Esta pandemia apagó a muchos. Esta temporada, hermano, de no poder congregarse, de no tener un espacio para adorar al Señor, hay gente que literalmente abandonó su vida devocional y las tinieblas rodearon la tierra literalmente, pero el Señor había dicho esto, que habría de pasar, tinieblas cubrirían la tierra y oscuridad los pueblos, dice, pero sobre ustedes, miren la advertencia, pero sobre ustedes será vista mi luz y sobre ustedes será vista mi gloria. Entonces, ¿qué relación tiene esto con el justo y la plenitud que el justo debe aspirar y vivir? Yo tengo que decirte algo esta noche. Dios determinó que tú te levantes y seas pleno. Y probablemente te toquen procesos como los que le tocaron a muchos hombres de Dios a lo largo de la Biblia, relatados o registrados en la Biblia. Gente que se vio rodeada de oscuridad, gente que se vio rodeada de imposibilidad y su esperanza no se extinguió. El Salmo 27, por ejemplo, es un ejemplo, valga la redundancia, es un caso que lo usamos como ejemplo. En el Salmo 27 el salmista dice, el Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Ahora dígame usted, cuando tiene un conflicto, levánteme la mano el que ha tenido una crisis. Algunos ni cuenta se han dado. Camarón que se duerme y cuando despierta ya está en una taza de caldo de mariscos con bastante chile y bastante limoncito. Ojalá que a usted no le pase eso, pero ¿quién ha tenido una crisis? Y en medio de la crisis, en lugar de decir, ya no aguanto, ya no puedo, se atreve a decir, el Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Dígame, pero mire, a usted me dice ahorita, sí hermano, yo lo he hecho, pero honestamente ha tenido esos bajones donde dice, ya no aguanto. ¿Sí o no? Vaya. Por lo menos hay más de uno acá que me acompaña en la experiencia. Y hemos dicho, ya no aguanto, ya no se puede. Ahora mire lo que el Señor espera, porque esta es una lucha en el reino de las tinieblas y el reino de la luz. Y si en ese momento te detienes a proclamar con tu boca como quien esparce luz y se te sale, hermano, lo que está en el corazón, el Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Y yo digo, ya no aguanto. Y el siguiente versículo dice, el Señor es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Entonces, ¿por qué el camino de los justos debe estar rodeado y él debe estar consciente de la luz que está en él? Porque te voy a decir que esa luz no la ves con los ojos físicos. Pero si tú pudieras ver en el mundo espiritual, sabrías que en las tinieblas te ven a ti como que si eres una lámpara en el lugar donde estás. Jesús lo diría con estas palabras.
Nadie enciende una lámpara para ponerla debajo de la mesa. Ahora, el Señor te encendió a ti no para ponerte debajo de la mesa en plena crisis, sino te puso para ser puesto en un lugar, o te levantó para ser puesto en un lugar en donde brille la luz, como decía ese corito antiguo, brilla en el sitio donde estés. ¿Puedes con tu luz algún perdido? Rescatar, brilla en el sitio donde estés. ¿Dónde estás? ¿Estás en el sitio de padre, en el sitio de esposo, en el sitio de madre, en el sitio de hijo, en el sitio ¿en qué sitio estás? ¿En el sitio de las redes sociales? Brilla en el sitio con tus publicaciones, hermano. Si vas a tener un perfil que sea de luz, porque hay un dominio de las tinieblas en ese plan. Ahora nos trasladó al reino de su Hijo amado. Y ya casi terminando te voy a decir esto. En quien tenemos redención, el perdón de los pecados. ¿Qué tenemos en él? El perdón de los pecados. Ahora, porque el pecado tiene una sombra de muerte y la paga del pecado es la muerte, y donde la muerte habita, las cosas se empiezan a extinguir, hermano. Las cosas se empiezan a apagar, se empiezan a marchitar. Solo mira, es el contexto del versículo 13. Nos trasladó del reino de las tinieblas, del dominio de las tinieblas, al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, dice, el perdón de pecados. La importancia de esto para poder entrar a Proverbios 4:18. La senda, el camino, dice otra versión, de los justos es como la luz de la aurora. Este tema va a tener otra parte, aunque estamos en la serie de plenitud en Dios. Este tema de la luz de los justos, por lo que iba a tener otra parte, porque no voy a poder cubrirlo hoy con todo lo que el Señor nos dio. Pero quiero que te detengas acá, porque Dios te está diciendo, quiero que veas cómo es tu camino, por si no te has dado cuenta. ¿Qué pasaría si alguien un día de estos te encuentra y te dice, mira, yo te he visto y yo veo que tú caminas así? Y a nadie le gusta que le digan cómo camina, salvo que le digan que camina como que si es un artista de cine, ¿no? ¿Ya? Pero que a usted le digan, mira, caminas como que si eres el Pato Donald, o caminas como que si se te torció el chasis. ¿Ha visto usted esos carros? Y a mí siempre me llama la atención, porque a veces usted va en la carretera manejando o va por ahí cuando de repente mira uno de esos camiones que seguro tuvieron un accidente y se les quedó torcido el chasis. Entonces resulta que el carro va hacia allá, pero el chasis lo tiene torcido hacia allá. Entonces cuando el carro se mueve, usted lo mira que va así. Y dice, algo raro pasa acá. Y cuando a un cristiano se le tuerce porque tuvo un accidente, a veces se parece, le cae la unción, aunque le parezca chiste, pero le cae la unción de la chimoltrufia. Como dice una cosa, dice otra. Aunque hay cosas que ni qué. O sea, dice una cosa y hace otra. Ahorita dice, sí quiero, al rato ya no. Ahorita, sí Señor, te sirvo, al rato no. ¿Cómo fastidian los hermanos? Yo ya no sigo. Mira, ¿cómo es de tremendo que nos pase esto? Y a todos, en algún momento, el Señor nos va a confrontar y nos va a decir, te voy a decir cómo es tu camino. Te lo voy a describir no por lo malo, sino te voy a poner la muestra de cómo debe de ser. ¿Y cómo debe de ser? Debe de ser como la luz de la aurora. Tu camino no debe ir como aquella bombilla a la que se le va apagando la luz. ¿Ha visto usted esos casos? Principalmente cuando trabaja con una linterna y ya se le apagaron se le fue la carga a las baterías. Y se empieza a apagar completamente. Vida cristiana
que se convirtió en una luz cada vez más débil hasta apagarse. Pero Dios te dice, tu camino debe de ser como la luz de la aurora, que va aumentando en resplandor hasta que es pleno el día. Ahora, ¿cómo interpretas esto? Si no en el mundo espiritual con el que por la fe tú puedes extinguir la duda cada vez más en tu corazón. Porque de qué otra forma sería la luz, va de aumento en aumento. Es que cada vez dependes menos de las sombras y cada vez dependes más de la luz de su palabra, de la luz de Cristo, del reflejo o de la iluminación. Encontré una versión acá que se la voy a colocar, que es la Nueva Traducción Viviente, y dice: el camino de los justos es como la primera luz del amanecer, que brilla cada vez más hasta que el día alcanza todo su esplendor. Pero me encanta que diga, brilla cada vez más. Pregunto, si tú pudieras calificarte y pudieras ponerte un punteo, ¿cuánto le pondrías a tu luz del mes pasado al mes actual? Vaya, hagámoslo un poco más práctico. Antes de que empezara la pandemia, ¿cuántos watts tenías de fe? Hablando en términos de luz y de intensidad. ¿O cómo se le llama a lo que? Lúmenes. Con las lámparas. ¿Sí? Por ejemplo, hay nitidez en la imagen. Esta imagen, por ejemplo, usted la ve clara o la puede ver más oscura a medida que el foco de ese proyector que nos está dando esta imagen se va consumiendo hasta que ya va a haber una imagen toda borrosa. Y si Dios está diciendo que tu camino es como la primera luz del amanecer, que brilla cada vez más, dice. Entonces esta noche el Señor quiere decirte, no es el propósito de Dios el que te apagues. No es el propósito de Dios que abandones aquello que Él te dio. Que te extingas y que te apagues porque una sombra de muerte te empezó a rodear y te empezó a seguir. Tú eres ese justo del que se está hablando en Proverbios 4:18. Y lo regreso a la versión anterior. Tu camino, por eso el tema de esta noche es la luz de los justos. El tema anterior, uno de los temas anteriores fue el camino de los justos. ¿Qué hay en el camino de los justos? Pero un camino sin luz es un camino difícil, hermano. Usted todavía, mejor dicho, ustedes, que son tan jóvenes, no conocieron estas calles sin alumbrado público por la noche. Pero literalmente, hermano, aquellas noches tan oscuras en donde usted sale a la calle, se encuentra con alguien y saber ni quién es. Y como aquí somos tan educados en los pueblos, buenas noches, hasta que usted escuchó, sí, es fulano, el que me debe. Vos, te estoy hablando. Cuando mira allá en la oscuridad ni está. Porque no había luz en las calles. Encontraba un foco por aquí, el otro lo distinguía, hermano, hasta por allá. Yo recuerdo todavía algunos de los pueblos acá donde literalmente no había ni luz en las casas. Íbamos a San Miguel, por ejemplo, íbamos a Buenavista. Había un discipulado, compartíamos en el discipulado y el único lugar que tenía luz era la iglesia, que tenía una planta eléctrica. Y había luz solo los días que íbamos al culto, pero cuando hacíamos los servicios en los hogares, todos con una candelita. Y ese camino no era como ahora, usted lo ve hasta iluminado de aquí a San Miguel. Habían partes donde ni el carro se garantizaba que tal vez pasara en la época más dura del invierno. Y solo pensar que usted tenía que venirse de regreso. Los hermanos quedaban allá
Y de hecho, el pastor, el hermano que estaba atendiendo esta obra, comentaba tantas experiencias tremendas en ese regreso. Pero yo recuerdo que cargábamos una linternita de baterías cuando bien nos iba. Y cuando no, los hermanos tenían la gentileza, lo vamos a ir a acompañar, lo vamos a dejar ahí en el barranco, porque ahí espantan. Entonces solo lo pasamos de ahí. Y usted se venía en aquella oscuridad, y se lo comento porque en la vida espiritual así se nos ponen las cosas a veces. Mire, en una vida sin Dios, en una vida sin la palabra de Dios, mejor dicho, aunque con religión, pero sin luz de la palabra de Dios, porque no es lo mismo tener religión que tener la luz de la palabra de Dios. Yo crecí con religión, pero la palabra de Dios no fue un manual de vida. Siempre se lo digo así. Entonces, entre temores, entre incertidumbres, sin metas que valieran la pena, con propósitos de vida, sí, pero ¿qué de eso permanece? ¿Qué de eso permanece cuando la oscuridad rodea? Me recuerdo que veníamos caminando a veces en esa senda de oscuridad de San Miguel para acá, y usted venía muy tranquilo, mire, tan valiente que se ponía a cantar mejor coritos. Porque en aquella oscuridad usted no sabe ni sobre qué se iba a parar. Ni siquiera en una noche de luna, sino esas noches oscuras. Y hay una especie de pájaros nocturnos que tienen esa costumbre de que se le van poniendo en el camino. Y usted va ahí solito, cantando, meditando, clamando al Señor. Cuando de repente de la nada en sus pies se empezaba a quedar, santo Dios, la sangre de Cristo, te reprendo en el nombre de Jesús. Ay, será un pájaro. Al final de cuentas, usted entendió que ese pájaro tenía la maña o le encantaba bromear con uno. Y mientras el pájaro estaba risa y risa, no, yo sé que no, pero no sé por qué lo hacen. Y caminaba usted otros sus 25, 30 metros. Y de repente cuando sentía otra vez en sus pies esa cosa saltaba. Eso es caminar en la oscuridad. ¿No te has dado cuenta que hay crisis que por la oscuridad te regresan a cada cierto tiempo? Y ciclos de desánimo que te regresan a cada cierto tiempo. Llega Navidad y yo sin ti. Temporadas donde la gente se pone tan melancólica y pareciera que viene una nube, una sombra oscura que lleva a llenar vacíos de formas equivocadas. Entonces tengo que terminar aquí y no cubrí ni la tercera parte de lo que teníamos para hoy, pero prefiero terminar acá. ¿Me ayudas, hermano, por favor, con el teclado? Yo quiero orar esta noche y decirle al Señor, junto con ustedes y los que necesiten oración, porque la luz de Dios, mire, sea aumentada en su corazón y puedan huir las tinieblas, los temores, las angustias, porque no va a dominar. Él nos trasladó del dominio de las tinieblas, ese pasaje de Colosenses precioso, al reino de su Hijo amado. Y ese es un reino de luz, en donde se va a declarar tu senda, tu camino, la justicia que Dios depositó. Entonces, no lo puedo dejar sin mencionar que ese lucero, esa luz, tiene un nombre. Y Pedro lo diría así en su segunda carta, en el capítulo 1 y versículo 19. Tenemos también la palabra profética más segura. Esa es la Biblia. La palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha, dice, que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Quién es el lucero de la mañana? ¿Quién es el lucero de la mañana? Cristo. Él está por manifestarse, Él está por volver. Le veremos, hermano, como dice la Biblia, pero sabemos que cuando Él se manifieste le veremos tal y como Él es, cara a cara.
El anhelo más glorioso, más hermoso, el anhelo más grande que puede haber en tu corazón es saber que te vas a encontrar con el amado de tu alma y no habrán más tinieblas, no habrá más obscuridad, no habrán más temores. Pero mientras ese momento llega, porque ahora lo contemplas por la fe, ahora tú crees en Él, aunque tus ojos vean la adversidad, tus ojos están puestos en el autor y consumador de la fe, que es Cristo. Y mientras ese momento llega, Él te puso una antorcha, hermano, que alumbra el lugar oscuro. Esa antorcha, aquí se está diciendo que es la palabra profética, ¿sí? Y no te estoy hablando de la profecía que alguien te fue a dar, porque si tú anhelas que te anden profetizando y ni la Biblia lees, te van a dar gato por liebre, te van a profetizar cosas que te gustan, pero no era lo que Dios quería. Mucho cuidado. Por ahí anda gente orando en los hogares. ¿Será que podemos orar por usted? Y regularmente agarran a la gente que ni se congrega y empiezan a orar, y cuando empiezan a orar le empiezan a decir cosas que van en contra del orden bíblico. Gente que te va a profetizar y te va a decir cosas, dice el Señor así y así, y Dios no está diciendo nada a veces. Pero como no hay palabra que alumbre tu oscuridad, amén, en la profecía me dijeron tal cosa. Ten mucho cuidado, porque tienes que discernir la profecía. Y te lo digo porque han hecho mucho daño, y seguramente es parte del trabajo del enemigo cuando hace esto. La gente quiere que le profeticen. ¿A quién no le gusta que le digan así dice el Señor? Pero ¿y cuando lee la Biblia dormido se queda? Cuando está en el mensaje ni interés le pone. Le encantan los cantos, la alabanza y cuanta cosa. Cuando ya viene a aprender ni se conecta a un discipulado, ni toma parte en las actividades. Es decir, el niño que no mama se debilita. Y Pedro dice también, el apóstol Pedro dice, deseen como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada de la palabra de Dios, para que por ella crezcan. Y el niño que crece, ya no con un dulcito lo engaña. Así que nuestras vidas tienen que madurar, porque viene el día se está esclareciendo y el lucero de la mañana está saliendo en nuestros corazones, tal y como lo dice acá ese versículo precioso. Así que ponte de pie esta noche y dile: Señor, yo quiero que tu luz brille en mi corazón, porque me has hecho un justo, no por mis obras, sino por la justicia de Cristo. Y yo me voy a posicionar esta noche, Señor, en la fe de un creyente, no en la fe de un incrédulo, porque yo sé que la luz de los justos eres tú, porque sé que la luz de los justos es tu palabra viva y eficaz. Señor, clamamos esta noche, Padre, por aquellos momentos en los que nuestra vida es rodeada con sombras, y tú dijiste que aunque pasemos por el valle de sombra y de muerte, no temeremos mal alguno. Tu vara y tu cayado nos infundirán aliento. Señor, yo pido ahora que el que está siendo probablemente probado en un proceso de oscuridad, tu luz resplandezca en medio de esa etapa, en medio de una enfermedad, de una crisis económica, de un problema matrimonial, de un problema de familia, de una depresión. Señor, no sé cuál sea el proceso en el que alguien está, pero tú le estás hablando hoy y le estás diciendo esta palabra. Así que recíbela, mi hermano. Levanta tus manos si quieres hacerlo y dile: Señor, yo veo tu luz en tu promesa. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Abre tu boca y díselo: Señor, tú eres mi fortaleza. Yo voy a esperar hasta ver tu obra cumplida en mí. Yo voy a ver, Señor, tu mano de gloria en mi casa, en mi vida, en mi salud, en mi fortaleza espiritual, por la sangre de Cristo que me limpia de todo pecado. Padre, clamo por los que están llevando esta transmisión allá en sus hogares, en cualquier lugar, que tu Espíritu Santo, Señor, los sature, que les abra los ojos, que les abra el entendimiento, que sea dispersada y reprendida toda oscuridad, es echada fuera
porque viene la luz de Cristo, viene la promesa en la que Él dijo: no te dejaré ni te desampararé. Viene la promesa en la que Él dijo: el que empezó la buena obra, Él la va a terminar. Así que hoy se levanta una antorcha de la palabra de Dios. Levanta esa antorcha, levanta esa antorcha. Si no le has entregado tu corazón al Señor Jesucristo, este es el momento en el que lo puedes hacer. ¿Qué tal si le dices: Señor Jesús, perdona mis pecados? Hoy te recibo como mi Señor y mi Salvador. Entra a mi vida, Jesús, sálvame. Abre mis ojos a tu luz. Yo creo que moriste en la cruz y resucitaste al tercer día. Dile conmigo: hoy te confieso como mi Señor y mi Salvador. Padre, clamo por el que ha hecho esta decisión, que tu Espíritu implante vida, obra el milagro del nuevo nacimiento en el que está tomando esta decisión. Gracias por esta noche, por este pueblo precioso, Señor, que tú has movido en sus corazones a escuchar tu palabra, a recibir lo que tienes. Señor, declaramos procesos nuevos, declaramos que tu luz resplandece, que huye la depresión, que huye el desconsuelo, que huye toda obra de oscuridad que ha rodeado los hogares. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, lo declaramos, lo recibimos, lo proclamamos, porque tu luz, Señor, no puede detenerla nada, ni las puertas del infierno van a detener la luz que tú has implantado. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén. Dele un fuerte aplauso a Jesús esta noche. Gloria al Señor. Bendito su nombre. Permítame invitarle para el próximo sábado. Las mujeres se reúnen a las 4 de la tarde a través de la aplicación de Zoom. Mujeres están invitadas a un tiempo extraordinario los sábados. La juventud tiene el servicio a las 6 de la tarde también por medio de la aplicación de Zoom. Así que Juventud de Pacto de Gracia, este sábado a las 6 de la tarde están invitados. Los niños tienen su actividad a través de Facebook a las 3 de la tarde los domingos. Se pueden conectar ahí los papás con sus hijos a un tiempo extraordinario. Y permítanme recordarles que los miércoles y viernes nos reunimos a las 7:30 acá en el templo con todas las medidas de bioseguridad, el distanciamiento, su mascarilla, su careta, el alcohol en gel, la desinfección del lugar. Usted, si vino en familia, pues se queda ahí en familia y eso permite resguardar un poquito el distanciamiento. Y el domingo, 2 servicios, uno a las 8 y el otro a las 10 de la mañana. Están invitados, que Dios les bendiga y que tengan una noche extraordinaria. Quienes están a través de las redes sociales, los bendecimos en el